Muchas gracias. Pues bueno, vamos a comenzar con el sermón del día de hoy, 24 de diciembre del año 2023. Es un honor estar delante de ustedes y delante de mi Señor, predicando de parte de Dios y delante de Dios. Así que el título del sermón navideño del día de hoy lleva por nombre ¿Quién es Jesús en esta Navidad? Más bien es una pregunta. ¿Quién es Jesús en esta Navidad? ¿Quién es Jesús en esta Navidad para ti? Y vamos a centrar el estudio de este sermón en los versículos del 5 al 11 de la carta a los Filipenses, capítulo 2. Ahí vamos a estudiar y yo les suplico que se despojen de cualquier cosa que pudiera estar ocupando su mente, cualquier situación, problema, enfermedad, cualquier cosa que esté afectándoles su mente, su psique. Yo les quiero suplicar que durante los próximos 50 minutos estén ustedes muy atentos a lo que la palabra de Dios hoy va a hablar a sus corazones, porque créanme que es muy conmovedor. Cuando estaba estudiando para presentarme delante de ustedes y delante del Señor, el Señor me conmovió, me llevó a un momento muy sentimental, de amor, de pasión, ¿sabe? Me sentí abrazado, me sentí amado, no me sentí solo. Mi mamá no está en México, está con mi hermana en Estados Unidos, una de mis hijas fue a visitarlas. Mi papá falleció ya hace más de una década. Tenemos recientemente una herida muy profunda en nuestros corazones con la muerte de mi suegro, repentina. ¿Y sabe qué? Me sentí bien. Así que pensemos por un instante, por favor. Póngase usted a pensar por un instante. ¿Quién es exactamente Jesucristo en su vida? La gente hoy día se lo está preguntando más que nunca. Tsunamis, terremotos, estos terremotos express ahora que tenemos en la Ciudad de México, no te ponen a pensar que en cualquier momento y que tú se mueve la tierra y te quedas estático en espera de que siga o que Dios tenga misericordia y que lo haya detenido. No sabemos si va a continuar. Imagínate que continúe. Se desmorona todo, hermanos. Se viene abajo todo lo que tú has creado, por todo lo que tú has vivido, en un instante se viene abajo, como sucedió en un par de horas allá en el puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero. Circula, no sé si ya les llegó por ahí en las redes sociales, un video que muestra por medio de la inteligencia artificial, que ahora está muy de moda, que se ha logrado obtener una imagen del rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y ese va a ser un tema que vamos a tratar regresando al año 2020, el año 2024, y que continuemos con esta serie que empezamos sobre el libro del profeta Isaías en el capítulo 53, 3 últimos versículos también del capítulo 52. Vamos ahí a analizar el verdadero rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos, a través de la inteligencia artificial, lograron obtener una imagen que dicen que, bueno, parece ser que es nuestro Señor Jesucristo, que me parece un poco más cercana a lo que nos pintan en las imágenes, donde te ponen un Cristo rubio, con caireles, barba partida, ojos azules y de un muy, muy buen parecer hollywoodesco, lo cual no tiene nada que ver con la realidad. ¿Y por qué lo comento esto, mis amados hermanos? ¿Saben por qué? Porque el mundo está pensando en Cristo nuevamente. Ya les está dando vueltas, ya están diciendo, bueno, ¿qué está pasando aquí? El mundo está pensando en el Mesías otra vez. Están volviendo a decir, bueno, es que yo me acuerdo que había un Dios que decía esto y que mueve montañas. Y hay había, porque ya falleció,
un presentador norteamericano muy famoso que se llamaba Larry King. Era muy controversial, el hombre era una persona muy culta y muy puntilloso. Y alguien alguna vez lo entrevistó a Larry King y le preguntó este entrevistador a Larry King: oye, si tú pudieras hacerle una pregunta a Dios, ¿qué le preguntarías? Sepa usted que Larry King, por esto sí es importante, Larry King era judío, ortodoxo. De hecho si usted quiere ver un muy buen debate, una muy buena conversación entre doctos, un judío y un cristiano, véase en el YouTube un programa de Larry King con John MacArthur. Eran íntimos amigos, eran grandes amigos. Así que por ahí dice MacArthur que tal vez se fue salvo Larry King, pero bueno, eso solo el Señor lo sabe. Entonces, la pregunta, si tú, Larry, estarías delante de Dios, ¿qué pregunta sería la que le formularías a Dios? Y Larry King contestó: yo le preguntaría si de verdad tuvo un hijo. Lo que vamos a repasar en esta pregunta, que nos debería de estar dando vueltas, y más ahora a nosotros, a los cristianos, a los de casa, es esta pregunta que formulo: ¿quién es Jesús en esta Navidad para ti? Eso deberías de estarlo pensando de todo el día, hasta hoy en la noche, cuando estés cenando, cuando estés, no sé, tal vez sanamente haciendo un brindis. ¿Por qué es este día de asueto? O mañana, que es lunes y que no se va a trabajar. Hay que agradecérselo a ese nacimiento, al nacimiento, a la encarnación de Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que celebramos, no el nacimiento de Dios, como bien nos lo compartió nuestro hermano Gabriel. Estamos conmemorando la encarnación de Dios, no el nacimiento de Dios. Dios ya había nacido. ¿Por qué? Porque Dios ha sido siempre Elohim. En el principio era Dios. Esta pregunta que les estoy formulando es algo que debemos de analizar en nuestros corazones a partir de hoy, y no durante el año que viene, toda tu vida. ¿Quién es Jesús en tu vida? Porque en la medida que Jesús sea alguien en tu corazón, es en esa medida que tú vas a querer ser como ese alguien. Anhela ser como Cristo, anhela amar como Cristo, anhela amar al Padre como Cristo amó al Padre, anhela confiar como Cristo. El mundo no quiere que confíes, el mundo quiere que tengas miedo, el mundo quiere que seas consumista. Ahorita vamos a ver en el cuerpo del sermón lo que Cristo no hizo, y que aún así es uno de los seres humanos, si no es que el más importante que ha vivido en este planeta. Todo mundo ha hablado algún día en contra o a favor de Jesucristo. Así que les suplico que se pongan de pie, por favor, abran conmigo sus Biblias, acompáñenme en su Biblia impresa, porque vamos a estar ahí surfeando, vamos a estar ahí navegando en estas aguas preciosas de las Escrituras, en la carta a los Filipenses, capítulo 2, y vamos a comenzar con el versículo 5 en adelante. Y la palabra de Dios dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos
y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tomen asiento. Amados y amadas, se ha estimado que en el transcurso del tiempo en que el ser humano ha estado en este planeta, han vivido alrededor de 30,000 millones de seres humanos han pisado este planeta. De esos 30,000 millones de personas, muy pocos han tenido papeles importantes en la historia de la humanidad. Y hay una sola persona que ha destacado por encima de todos. Usted piénselo. Hay personas importantes, hay personas famosas: Napoleón, Carlomagno, Buda, Hitler, John F. Kennedy, Marilyn Monroe, Madonna, gente muy famosa, y Charles Chaplin. ¿Cuántos serán? Miles. Pero de esos 30,000 millones de seres humanos que han vivido aquí, solamente uno ha destacado por encima de todos los demás. Esa persona es Jesucristo. Jesús ha traído una mayor combinación, fíjate lo que trae Jesús, de atención. A veces hasta esa forma de adoración, ¿verdad? Como devoción, ¿verdad? A veces hasta excesivamente religiosa, ¿verdad? De hacer referencia a imágenes, ¿no? Como el hecho de adorar a un niño Dios, que Dios no se quedó niño. No hay por qué adorar a un niño Dios. Él creció en conocimiento y en estatura, ¿no? A Jesús se le ha tenido una atención, y a Jesús se le ha adorado por las generaciones. Pero también a Jesús se le han opuesto miles, millones de personas se han opuesto a Jesús. Y es a Jesús que se le han opuesto por sobre todos esos 30,000 millones de personas. No hay una sola persona, aparte de Jesucristo, a la cual se le hayan opuesto más que a Jesús. Tan criticado, tan odiado, tan repudiado, tan negado como Jesús. Cada palabra, ponga atención en esto, cada palabra registrada que este hombre pronunció, cada palabra ha sido estudiada, ha sido filtrada, ha sido analizada de generación en generación por teólogos, por maestros, por filósofos y por los mismos historiadores. Todo el mundo quiere saber y todo el mundo quiere descubrir los enigmas de Jesucristo. Y mientras que ahorita estamos aquí hablando, en este preciso momento, alrededor del mundo hay millones de personas que hoy, ahorita, a la manera en que ellos tengan a bien entender, están estudiando a Jesús. Millones de personas están haciendo eso. Él es Jesús de Nazaret. Él existió en esta tierra hace, ¿qué fue? 2,000 años, ¿verdad? ¿Qué hizo? Predicó, enseñó en un pequeño. Creo que Sinaloa es más grande que todo el territorio del país de Israel. Ahí predicó Jesucristo. Siendo tan poderoso su nombre, fíjate, qué poder tiene este nombre, que dividió, ¡pum!, partió la historia en antes de Cristo y después de Cristo, AC y DC. Por lo que es Cristo, un divisor. ¿Sí? Cristo divide. Cristo, claro, por eso tu familia a veces está dividida por Cristo.
Dividió la historia, que no divida a tu familia. Hasta donde sabemos, a ver, dígame usted, ¿qué libro escribió Jesucristo? No, escribieron de Él. Y de Él se han escrito la mayor cantidad de libros que se han escrito sobre una persona. ¿Qué cuadro pintó Cristo? ¿Qué poema escribió Cristo? ¿Qué escultura hizo Cristo? Hasta donde sabemos, nunca escribió música. Y no hay otro ser humano en el cual se hayan inspirado tantas y cuantas canciones y letras musicales que no haya sido en la persona de Cristo. Su vida ha sido inspiración de películas, de arte, de literatura, de videos, de todo lo que usted pueda nombrar hoy día en las redes sociales y antes también, mucho más en literatura. Jesús nunca formó un ejército, nunca recibió a la gente para armarlos y para ir en contra de un gobierno. Sin embargo, millones de personas han dado su vida por Él. Tal vez usted hoy, por Él, está perdiendo algo que el mundo le dice, aquí tienes. Muchos por Cristo han dejado su trabajo, han dejado sus actividades, porque estaban siendo corrompidos por el mundo y por Cristo lo dejaron. Jesús nunca viajó más lejos que esa pequeña área donde caminó Jesús, en todos los pueblos donde Él caminó, pero su influencia trascendió las naciones, es mundial. Él nunca habló a más de unos cuantos pocos miles que reunió y que algunos siguieron su ministerio. Sin embargo, hoy día el 30% de la población de este planeta es cristiano. Somos seguidores de Cristo. Su ministerio duró básicamente 3 años. Y sin embargo, hoy, a través de todos los medios de comunicación, la televisión, el internet con sus diversas redes sociales, la literatura impresa, la digital, ¿qué pasa? Su palabra recorre el mundo y la Biblia, también lo comentó mi hermano Gabriel, es el libro más vendido, el primer libro que se imprimió en la impresa de Gutenberg. Hasta donde sabemos, él nunca tuvo una educación formal, pero miles de universidades y seminarios alrededor del mundo, colegios, escuelas, se han construido y se siguen levantando en su nombre. Explicar a Jesús, hermanos y hermanas, es imposible. Ignorarlo es desastroso, pero rechazarlo es fatal. No rechace ya a Cristo, ya no lo ignore, ríndase a Cristo. Hermanos, mis palabras no alcanzan a poder describir. Mi mente es demasiado pequeña para comprender a Jesús y mi corazón es inadecuado, peco, tengo sentimientos encontrados para contemplar la grandeza, la plenitud de aquel cuyo nombre es Jesucristo. Ahora, ¿quién es Jesús? Jesús es el Dios hecho hombre. Quiero que veamos varias cosas acerca del Señor Jesús que surgen de este pasaje, porque estamos acostumbrados a que en la Navidad y vísperas de la Navidad nos prediquen sobre el nacimiento, sobre la anunciación, pero vamos a ir a fondo. A mí me gusta irme a las aguas profundas, me gusta llevarlos a que forcen el cuerpo espiritual para que aprendan y que estudiemos a fondo las Escrituras y que veamos cómo Jesús surge de este pasaje y que si tú verdaderamente quieres saber quién es Jesús en esta Navidad, tienes que acudir a la palabra de Dios.
porque aquí lo tienes desde Génesis al Apocalipsis. Ahora, primero que nada, vamos a regresar a Filipenses 2:5. Primero que nada, les quiero suplicar que noten usted que Jesús es, y anótelo ahí, anótelo en su cuaderno de apuntes. Jesús es el Hijo sobrenatural de Dios. Es su Hijo, pero sobrenatural. No lo tuvo como todos nosotros somos hijos de una madre. Es el único que ha nacido de forma virginal. Y ahorita vamos a profundizar, porque tal vez eso lo han estado pasando por alto mucho tiempo. Y aquí lo leímos en el versículo 6, el cual, ¿quién? Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser ¿qué? Ahí lo tienes. Entonces, ¿quién es para ti Jesús? ¿Quién es? Pues, ¿quién es? Quien la Biblia te dice que es. No es una figurita, no es un muñequito que te va a salir en la rosca de Reyes. Hermano, hermana, Jesús es Dios. No estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No dijo, no, pues yo porque soy Dios, yo no me voy a ir a la tierra a que me crucifiquen. Tomó sobre sí, se despojó a sí mismo, y le suplico que subraye o anote que tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Hermano, esto nos está hablando de su nacimiento. Si se hizo semejante a los hombres es porque nació. ¿Cómo? Como un hombre o como una mujer. Y eso es que Jesús, Dios, fue hecho hombre. Y que tú y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero Él no fue concebido como todos los niños que se conciben y que nacen. No, porque Él nació de una virgen. Y vamos por favor a Isaías 7:14. Anótelo y repáselo después en su casa. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo, Dios, estamos hablando 700 años antes del nacimiento de Jesús. Por tanto, el Señor mismo os dará, es Isaías 7:14, señal, he aquí, una virgen concebirá y te dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Una qué? Una virgen, pero no una virgen como la de las que tenemos ya canonizadas, no, hermano, es una virgen, una señorita. Visualízalo. Tienes una hija, tienes una niña que tú quisieras que sea desposada en el matrimonio, que no entregara su virginidad. Eso es lo que Isaías está diciendo, que el Hijo de Dios iba a nacer de una señorita. ¿Te cuesta creer que Jesús nació de una virgen? ¿Te cuesta creer que una virgen pueda tener un hijo? Piénselo. Que llegue tu hija o que llegue tu hijo, es que mi novia está embarazada, porque Dios puso la simiente, Dios puso el esperma. ¿Le creerías? Entonces te cuesta trabajo creerlo. Bueno, déjeme decirle a usted que la primera persona que se vio sorprendida y que no lo creyó fue la misma María. Fue la que dijo, no puede ser, pero dijo, bueno, pero si yo no hice nada, si yo no tuve relación con José, ¿cómo está esto? Y es ahí cuando el ángel le anuncia a María, y María dijo, ¿cómo puede ser esto? ¿Y qué le contestó el ángel? Lucas 1:37. ¿Qué le contestó? Lo que te contesta hoy, Navidad y mañana y pasado, a ti, hijo, hija de Dios fiel. ¿Qué te contesta? Que para Dios nada es imposible. Por eso esa virgen iba a estar embarazada. ¿Y qué dice el versículo 35 de ese mismo capítulo? Por favor, fíjate.
Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo. Por eso les recomiendo mucho que vean el estudio que estamos dando sobre el Espíritu Santo en el discipulado. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, María. El Espíritu Santo traía la simiente de Dios, el esperma que era necesario para que ese vientre produjera una criatura como la que aquí conocemos. Y el poder del Altísimo, ahí está la Trinidad, teniendo parte en el nacimiento de Jesús. Ahora, si usted está teniendo problemas con el nacimiento virginal de Jesús, hermano, permítame decirle que con lo que realmente tiene usted problemas es con la omnipotencia de Dios. Piénselo por un momento, porque crees que Dios no puede tener un hijo de una virgen. A muchas personas les llega a suceder eso. A los ateos más se preguntan esas preguntas. El problema no es con Dios, el problema es con tu corazón, que no crees en la omnipotencia de este Dios poderoso, que para Él nada es imposible. Jesús es y fue el Hijo de Dios, nacido de una virgen sobrenatural. Si tú dudas del nacimiento virginal de Jesús, usted, hermano, tú tienes un problema en tu corazón, en tu carácter, y tienes dureza de corazón. En primer lugar, tienes un problema con el carácter de la palabra de Dios, porque entonces estás diciendo que la palabra de Dios no es verdadera. Este es un mensaje para cristianos, que hoy van a celebrar la Navidad. Tú debes creer que la palabra de Dios es verdadera, y que si aquí dice, es. Y si dijo Dios, hará. Porque Dios no es hombre para mentir. En segundo lugar, si tú no crees en el nacimiento virginal de Jesús, tienes dificultades con el carácter de María también. Pobre María. Estás diciendo que María entonces engañó a José con otra persona, que tuvo relaciones antes de casarse, y hermano, eso en su tiempo la convertía en una ramera. Estás diciendo que María era una ramera, entonces tenía que haber sido apedreada, según tu juicio, porque engañó a José. Eso no es así. Y en tercer lugar, tienes dificultades con el carácter de Jesús también, al negar el nacimiento virginal de Cristo. Porque estás diciendo que Jesús es un hijo ilegítimo, que Jesús es un bastardo, cuando tú no crees en el nacimiento virginal de Jesús. Eso es lo que estás diciendo. Y estás diciendo que Jesús tiene una naturaleza pecaminosa. Pero yo te voy a decir dónde tienes el mayor problema del carácter. Tienes el mayor problema con tu propio carácter si niegas o rechazas el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, porque entonces usted no tiene ninguna esperanza de irse al cielo. Eso es lo que tienen aquellos que niegan a Jesús: nula esperanza de ir al cielo, y una certeza que al final de esta vida su alma morará por la eternidad en el lago de fuego, en el crujir de dientes y en el lloro. Hermanos, Jesús no solo es el Hijo sobrenatural de Dios nacido de una virgen, sino que como la noche sigue al día, Él es. Por lo tanto, el Hijo de Dios es sin pecado. Fíjate el versículo 8 de Filipenses 2: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Subraye usted ahí, obediente. Porque el Señor Jesucristo dijo en Juan 8:29, ponga atención: yo hago siempre lo que agrada a mi Padre. Obediente. Juan 8:29. Y Dios Padre, ¿qué dijo del Hijo? ¿Qué dijo Dios de su Hijo? En Mateo 3:17, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
¿Agrada a usted? ¿Agradas tú siempre al Padre? Yo le voy a contestar, por supuesto que no. Pero Jesús siempre agradó al Padre. La Biblia nos dice que Jesús estaba sin pecado. Satanás lo tentó, pero nunca obtuvo una victoria sobre el Señor Jesucristo. Toda la artillería del infierno que estaba dirigida al Señor Jesucristo fue infructuosa, porque Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jamás pecó. Entonces, ¿quién es Jesús para ti esta Navidad? Bueno, pues Jesús no solo es el Hijo de Dios sobrenatural y el Hijo de Dios sin pecado, sino que Jesús, por lo tanto, es el Hijo soberano del Rey. Es el Hijo predilecto de Dios. Fíjese en el versículo 6, como dice, el cual, siendo en forma de Dios, no pensó que era algo a qué aferrarse. Y aquí está el punto, hermanos, ser igual a Dios. Igual a Dios no solo es el Hijo de Dios, sino que es Dios el Hijo. Dios el Hijo. Wow. Y por esto es la razón que fue rechazado por los judíos. Por eso fue a la cruz. Por eso. Porque blasfemó, habiendo dicho que Él era Dios, no nada más Hijo de Dios, sino que Él era Dios. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham naciera, dijo ahí la palabra que lo llevó a la cruz: yo soy. Ese yo soy para los judíos era Dios, era Elohim, era el único. No, dijo yo soy. Esta frase no se pierda de vista, hermanos, porque ese yo soy es el nombre más sagrado que conocían los judíos. Y Jesús hizo unas afirmaciones grandes sobre sí mismo. Entonces, hermano, ¿qué fue Jesús? ¿Engañado? ¿Le lavaron el cerebro de niño? ¿Traía un cortocircuito ya en la mente y pensó que era Dios? ¿O qué fue Jesús? ¿Un engañador? Y sabía, como muchos que conozco y que después se han arrepentido cuando hacían sus trabajos de brujería y cuando hacían sus cosas, decían, no, yo sabía que los estaba engañando y yo tenía que sacar para darle a mis hijos. ¿Qué Jesús sabía que no era Dios y pretendía serlo? O la última, ¿será que Jesús sí era una deidad? ¿Tú qué crees? ¿Qué te dice tu corazón? ¿Que era un farsante? ¿Que era engañador? ¿Que fue engañado? ¿O que verdaderamente fue Dios? No hay otra opción, solo hay tres. Ahora, ¿cree usted que Jesús era un loco? Muchos allá afuera lo creen. ¿Creen ustedes que Jesús era un megalómano? ¿Que Jesús era un fanático? ¿Era un farsante? ¿Era un fantasioso, delirante, maniático? Al decir que era el Hijo de Dios, que yo soy Dios, que yo soy. ¿Cree usted que Jesús fue un fraude religioso, astuto, manipulador e intrigante? ¿O que Él era quien decía ser? Filipenses 2:6. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, ¿qué dice ahí? El cual, siendo en forma de Dios, no insistió en esa igualdad. No se aferró a esa igualdad. No estimó el ser igual a Dios. Y los discípulos dijeron, Juan 14, 8 y 9, muéstranos al Padre y nos va a saciar. Y Jesús, ¿qué les dijo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quién es Jesús para ti esta Navidad? Jesús es el Hijo de Dios sacrificial, versículo 8 de nuestra lectura, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
¿Qué quiere decir? Que su muerte no fue accidental, hermanos. Cristo murió en obediencia al Padre para que tú y yo seamos salvos de esa muerte de cruz. Esto estaba en el corazón y en la mente de Dios antes de que este planeta fuera lanzado al espacio, desde antes de la fundación del mundo. La Biblia dice del Señor Jesucristo, anótelo, Apocalipsis 13:8, Él fue inmolado. Ojalá me lo pongas aquí. Hermanos, esto es impresionante. ¿Tú sabes lo que es inmolado? Mira, la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El Padre ya había llevado a la cruz a su Hijo. Ya lo había llevado al martirio. Y el Hijo iba a ir en obediencia. Él, Jesús, tenía que ser el Hijo de Dios sobrenatural, nacido de una virgen, para ser el Hijo de Dios sin pecado, pero tenía que serlo como Hijo de Dios soberano, para que hiciera lo que pudo haber hecho. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios sacrificial, un Hijo de Dios que se sacrificó en obediencia al Padre por todos los que íbamos a venir. Y la sangre, ¿qué fue esa sangre? La sangre del Cordero. La sangre de Dios fue derramada en esa cruz porque Él era el Hijo de Dios, era Dios hecho hombre. Versículo 9, Jesús, el Hijo de Dios sobreviviente. Versículo 9 de nuestra lectura, por tanto también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La tumba no lo pudo retener. Él es el Señor de la vida, Él es el Señor de la muerte. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios sobreviviente. Venció a la muerte. Cristo vive. Confucio murió. Buda murió. Mahoma murió. Los tres están bien muertos. Jesús murió y resucitó. Cristo vive, hermanos. ¿Qué más es Jesús? Versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las cosas que están en el cielo, las cosas que están en la tierra y las cosas que están debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Él es el Hijo de Dios, que pronto vendrá, y cuando lo haga, las rodillas se doblarán. Satanás se inclinará sobre sus rodillas espinosas y apestosas y confesará que Jesús es el Señor. Vladimir Putin se va a inclinar y va a confesar que Jesús es el Señor. Se va a estar al lado de los más grandes ateos que pudiera haber en el mundo, que rechazan su deidad, y se inclinarán y confesarán que Jesús es el Señor. Y un día se postrarán y van a decir que Jesús es el Señor, porque Cristo viene de nuevo. ¿Y por qué la Navidad? ¿Por qué el Calvario? Porque vino Jesús. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque vino a buscar y a salvarte a ti y a mí y a usted, pecador. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el Salvador solitario. Es el Hijo de Dios. Hermanos, tal vez jamás ha escuchado esto que le voy a decir en este momento. Ponga mucha atención y no haga juicio hasta que termine mi comentario. Jesús no es un buen camino al cielo. Jesús no es el mejor camino al cielo. Jesús es el único camino al cielo. Y cuando usted dice eso, mucha gente se enoja allá afuera. Pero aún así quiero decirle que aparte de Jesús no hay salvación. En ningún otro hay salvación.
Él dijo, tengo el camino, tengo la verdad y yo doy la vida. No es solo un Salvador más, Él es el Salvador, Él es el único Salvador. Y si Él dijo que es el único y Él no es el único, entonces Él es un mentiroso. Y un mentiroso no es el Salvador de nadie. Un López Obrador no iba a ser la esperanza para una nación. Un Milei no es la esperanza para una Argentina. Un Petro no es una salvación para un pueblo colombiano. Es Cristo quien traerá salvación a las naciones. Usted puede agradecerle a Dios por la Navidad. Piense usted lo que significaría si no hubiera habido Navidad, si ese niño no se hubiera, si ese Dios no hubiera reencarnado a su Hijo en ese niño. Piense usted en lo que significaría su cumpleaños, tu cumpleaños, hermano, piénsalo. Usted que lo celebra tan bonito y que nos invita y que nos da regalos, ¿qué pasaría si no hubiera habido Navidad? Si no hubiera habido el cumpleaños de Jesús. Cada cumpleaños que usted tenga significaría que está usted un año más cerca de la muerte eterna en el lago de fuego. No habría salvación. Cada cumpleaños que usted tenga sería un año que está usted más cerca de la tumba maloliente del infierno. Y cada cumpleaños que tenga usted significaría que estás un año más cerca de la eternidad sin Cristo. Pero, las buenas nuevas son que debido al cumpleaños de Jesucristo, debido al nacimiento de ese niño, piense usted en lo que sí significa su cumpleaños. Que cada cumpleaños que usted tiene significa que está usted un año más cerca del cielo, que está usted un año más cerca de ver el rostro querido de su Salvador Jesucristo. ¿Quién es Jesús para usted en esta Navidad? ¿Quién es Cristo para usted? Jesús es mi amigo más querido, hermanos. Y sabe, no me avergüenza decirlo, porque yo lo amo con todo mi corazón. Él es el Hijo de Dios, que dejó el cielo, que vino a esta tierra, que sufrió, que sangró, que murió, que salió de esa tumba como un Salvador vivo y resucitó. Y Él es el que me envió hoy a decirte que Él te ama y que quiere salvarte y que te va a salvar hoy en esta Navidad si tú entregas y rindes tu corazón al Salvador. Inclinen su cabeza. Hermano, vamos a orar. Y aquí hay dos vertientes. La primera es, si usted ya es salvo, le voy a suplicar que en este día tan importante comience a orar. Ore usted por aquellos a su alrededor que tal vez no sean salvos, por su familia inconversa, por aquellos que se han apartado de la iglesia. Permítame guiarlo en una oración. Y también oremos por si usted no es salvo o no está seguro de que es salvo, no está seguro de haber nacido de nuevo. También permítame guiarlo en esta oración, porque yo sí les puedo asegurar algo, hermanos, que Él les salvará y les va a mantener salvos si confían y confiesan sus pecados delante de Él. Dile allí en tu corazón, clama, gime: querido Dios, sé que me amas, pero el pecado me ha separado de ti. Necesito un Salvador, necesito ser perdonado, necesito que me limpies, necesito un fresco empezar, necesito poder en mi vida que solamente tu Santo Espíritu me puede dar. Señor Jesús, ven a mi corazón, perdona mi pecado. Tú sabes que tienes que rendirte delante de Dios. Señor, yo no puedo ganarme tu salvación. Yo no merezco tu salvación. Pero yo sé que por tu misericordia, por tu amor y por tu carácter, en esta hora que yo te confieso esos pecados terribles,
Yo sé, Señor, porque así lo dice tu palabra, que acabo de recibir tu perdón, porque tú me amas, Señor. Jesús, tú moriste por mí. Sálvame, Señor Jesús. Y ahora sigue orando ahí en tu corazón y di gracias. Gracias por la salvación, Jesús. Gracias por haber nacido. Gracias por ser obediente. Gracias por haberte despojado. Yo recibo por fe, Señor, esta salvación. Te amo, Jesús. Díselo en tu corazón. Nadie te está escuchando. Clama a Él. Dile: te amo, Jesús. Y comienza ahora, a partir de hoy, Señor. Que no venga mañana, que no sea después del año nuevo. Comienza hoy a convertirme en la persona, no en la que yo quiero ser, en la que tú quieres que yo sea, Señor. Y Jesús, Señor, Padre, ayúdame a tener el valor suficiente para poderlo hacer público, para poder dar testimonio de mi salvación. No permitas que jamás te niegue, Señor. No permitas que jamás me aparte o que me vuelva a apartar de ti. No dejes que me avergüence de ti, Señor. Solo dame la fuerza. Solo dame la fuerza y te haré saber que estoy confiando en ti, que estoy dependiendo de ti, que estoy tomado de ti, que estoy crucificado a tu cruz. Y en tu nombre oro con la certeza de saber quién eres tú en esta Navidad. Ahora sé quién es Jesús en esta Navidad. Amén. Nos ponemos de pie para adorar el santo nombre de nuestro Padre.